Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Son ustedes bienvenidos al curso de Introducción a la Agronomía. Hoy vamos a hablar de la unidad 1, Historia de la Agricultura y la Agronomía. Para ello vamos primero a definir qué es agricultura y qué es agronomía. La agricultura es el arte de cultivar la tierra con los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales con fines alimenticios. Es fundamentada en la explotación del suelo y los recursos que éste origina en forma natural o por acción del hombre, mientras que la agronomía es una ciencia cuyo objetivo es mejorar la calidad de los procesos de producción agrícola, fundamentada en principios científicos y tecnológicos. También estudia la agronomía en los factores físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales que influyen y afectan el proceso productivo. Cuando hablamos de la historia de la agronomía, hablamos de cómo el hombre ha aplicado ciertas técnicas para mejorar la producción. Recordemos que el hombre hace 1 millón de años empleaba sus manos para sembrar, para arar, luego hace 50.000 años empezó a utilizar la azada de madera y de piedra. Hace 8.000 años se empleó el primer arado, que era una simple llama bifurcada. A inicios del siglo XIX se utilizaba una grada hecha de arbustos y utilizada solamente en ese siglo. Eh, Aproximadamente en 1840 empezó a utilizarse la grada en forma de A empleada para poder sembrar, y esto es agronivel. Luego se empezó a utilizar el arado de hierro fundido, que está patentada desde 1797. Posteriormente se utilizó la cultivadora de 2 caballos, patentada en 1856. Luego la siembra recuerda que se sigue haciendo a mano hasta 1860, y el arado conociente y 3 pulgadas se utilizó hasta 1884. Podemos ver que al cabo de un siglo la máquina reemplaza al músculo. Entonces hablamos de que existe ya una agricultura, una agronomía moderna donde se distribuye el estiércol para devolver el suelo, como lo podemos ver en la gráfica. Hay un arado de control hidráulico, se utilizan nuevas y eficaces sembradoras, hay una nueva grada de disco de 3 metros de ancho para realizar una labor profunda de nivelación. Existen nuevos aparatos cultivadores de 4 hileras, hay sembradoras de 4 surcos, y esto hace la labor según las curvas a nivel y las terrazas. Ya viendo eso, hablamos también de la historia de la agricultura. Entre el año 12.500 a 11.500 a.C., lo que hoy es Turquía, los humanos comienzan a favorecer el crecimiento de las plantas que les son útiles, cosechándolas en altas cantidades y acorralar animales salvajes para acostumbrarlos a su presencia. Es así cómo empiezan a domesticar estos animales, y empezamos a influir en la evolución de las especies. Esto fue más o menos hace muchísimos años, entre el año 12.500 y 11.500 antes de Cristo, y aproximadamente de esa época solo había una población de menos de 1 millón de habitantes en el mundo. Entre 11.500 y 8.500 a.C., el planeta atraviesa por una época de enfriamiento global, y como respuesta el ser humano recurre a la manera creciente de la agricultura, una manera de asegurar sus alimentos, y poco a poco se va haciendo sedentario. A pesar de que los primeros vestigios provienen del Oriente Medio, la agricultura fue reinventada al menos 3 veces de manera independiente en Turquía, en China y en América. En el año 8500 a.C., en Turquía se domestica por primera vez un cultivo, el centeno. Durante los siguientes 1000 años se domestican otros más, como las lentejas, el trigo y algunos animales como los cerdos, los burros, las cabras y las ovejas. Entre el año 7500 a.C. se reinventa la rotación de cultivos y se hace un
siembra de un cultivo en un ciclo, se deja que la tierra repose, el siguiente ciclo recuperándose y se creía que sin esto la tierra se agotaba y se volvía inservible. Entre el año 7000 y 6000 a.C. se domestica la calabaza en México y la papa en Perú. En América no hay animales adecuados para el arrastre, por lo que nunca se desarrolla técnica de arado con tracción animal que hace más productiva la agricultura. Para este tiempo ya la población en la Tierra era de 4 a 5 millones de habitantes. En el año 3000 a.C. aparecen las primeras civilizaciones. Sumeria, en la que hoy es Irán, y el Antiguo Egipto, que queda en el norte de África, ambas son sociedades agrarias formadas por habitantes sedentarios. En el año 2500 a.C. hay las primeras evidencias de la cría artificial de peces en China. En el año 1000 a.C. se comienza la introducción del hierro en las herramientas de la agricultura, hace que éstas sean más resistentes y que el trabajo gane más velocidad. A partir de este punto, pequeñas mejoras a la agricultura se van acumulando, primero se emplean los bueyes y más adelante, con la invención de las herraduras, los caballos son más rápidos en el trabajo. Para esta época ya se cuenta aproximadamente con 50 millones de habitantes en el mundo. En el año 180 a.C., los griegos describen el primer tratado sobre pesca, el que se tiene evidencia y se llama Alia Eólica. Posteriormente, en el año 700 a 1200 después de Cristo, la agricultura musulmana es fuente de inventos y conocimientos agrícolas y sirve como puente para gran intercambio de cultivos entre el Lejano Oriente, China e India y Europa. Algunos de ellos fueron el sorgo de África Oriente, el mango, el arroz, el algodón y la caña de azúcar del Oriente a Europa. Para este tiempo ya se tenía una población de 400 millones de habitantes. En el año 1300 y 1400 después de Cristo, los avances de la agricultura crean tantos antecedentes que las ciudades comienzan a experimentar un alto crecimiento. Hay comercios y oficios artesanos cada vez más importantes. En el año 1500 después de Cristo, la población ya cuenta con 500 millones de habitantes y se descubre América. Este descubrimiento aporta al mundo el país, la papa, el cacahuate, el cacao, la fresa, el aguacate, el frijol, el tabaco y entre otros productos. El mundo se vuelve global y tanto los cultivos como las variedades de ganado y técnicas agropecuarias empiezan a estandarizarse. Entre el año 1600 y 1850 después de Cristo, teniendo aproximadamente más de 600 millones de habitantes en el mundo, existen cambios sociales y políticos que generan grandes modificaciones en la tenencia de la tierra de una buena parte del mundo. En algunos lugares, estos cambios favorecen la pequeña propiedad privada, lo que a su vez provoca un aumento de productividad. Muchos campesinos quedan desocupados y se van a vivir a las ciudades, en donde se convierten en obreros y participan de la gran revolución industrial. En 1864 después de Cristo se establece la primera granja comercial de peces en Estados Unidos. Para esta época ya empieza más o menos 1.000 millones de habitantes a existir en el mundo. Entre 1900 y 1999 hay grandes cambios en la agricultura y la ganadería comparados con el resto de la historia. En 1892, por ejemplo, se inventa el tractor a gasolina. Se crean otras máquinas para siembra, fumigación, recolección y limpieza de cosecha, también la clasificación de esa cosecha, haciendo que las tareas agrícolas ganen más velocidad y sean a mayor escala. En 1930 a 1940 ya hay 2.000 millones de habitantes en el mundo. Hay compañías inglesas que crean el primer fertilizante artificial que provee de manera rápida y barata los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan. En 1940 a 1950 se inventan los pesticidas artificiales para las plagas,
que afectan a las plantas y a los animales. Se destaca el DDT, que más adelante es prohibido por ser muy peligroso para nuestra salud. En 1950 a 1970, la mecanización del suelo, el control de plagas, la fertilización, las mejoras en la agricultura y la ganadería aumentan la productividad, sobre todo en países ricos. La llamada revolución verde lleva grandes adelantos a países de ingreso medio y bajo. Para este tiempo, entonces, ya hay aproximadamente 5.000 millones de habitantes en el mundo. En 1994 se comercializa el primer alimento modificado genéticamente, que es una variedad de jitomate llamada Flower Sards. En el año 2000 al 2010 hay una población de 6.000 millones de habitantes. Los transgénicos están presentes en la mayoría de los países de altos ingresos. En el año 2000 se comienza a desarrollar modelos experimentales para robots que puedan regar, cosechar y fumigar cultivos. En el 2011, la humanidad llega a 7.000 millones de personas que están viviendo y alimentándose del planeta. Y ya han avanzado tanto que en estos momentos ya existen riegos por drones, que son los robots que se estaban creando, se estaban desarrollando en el 2009. Entonces, constantemente estamos evolucionando en la agricultura. Los invito a que hagan más investigación sobre este tema. Les comparto entonces la bibliografía en la que fue creada esta presentación y les agradezco a todos por la atención prestada hasta hoy. Muchas gracias.